En un encuentro que se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, se presentaron 39 propuestas de medidas a implementar en un próximo ciclo político a los equipos programáticos de las candidaturas presidenciales, una iniciativa que es impulsada por Tenemos que Hablar de Chile, que reunió a 10.000 personas en 4 procesos de diálogo y participación ciudadana. Ya hemos estado hablando de este tipo de propuestas, sobre todo en un año electoral, y estamos ahora con Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Valentina, ¿ustedes siguen empeñados en influir determinadamente en las políticas de nuestro país, ¿no? Así es, tratamos de llevar el diálogo ciudadano y el diálogo político al debate público. Y esta vez es tratar de consensuar materias que son imprescindibles para el país en los programas de los candidatos, ¿no? Así es, hemos estado haciendo distintos procesos de participación ciudadana. Esto partió hace un año, donde ustedes estuvieron presentes en la estación Mapocho, en ese encuentro que hicimos el 21 de noviembre del año pasado, donde hubo casi 1.000 personas dialogando en grupos de conversación. Ahí partió este espacio donde queríamos qué nos pasa como ciudadanía, qué identificamos como desafíos, como oportunidades, pero también pasar de ese diagnóstico que creemos que hay quizá un poco más de información a, bueno, cuáles son las propuestas, las ideas, los anhelos, los sueños que tienen las personas. Así que en ese encuentro que estuvimos en la estación Mapocho hace un año, preguntábamos también por metas alcanzables a 5 años, queríamos ser lo más concretos posible, pero como ustedes mencionaban, también esto lo complementamos con distintos mecanismos de participación. Tuvimos una consulta individual, no todo el mundo tiene 3 horas para ir un jueves a la estación Mapocho, así que también una consulta online de 15 minutos, y ahí empezamos a levantar un montón de ideas que se han complementado con este trabajo que hicimos también durante estos meses del 2025 para finalmente llegar a esta lista de 39 propuestas. Nosotros pensamos que íbamos a llegar a menos, dijimos quizás hay 3, 4 cosas que a todos nos hacen sentido, pero pareciera que la ciudadanía tiene una diversidad de preocupaciones muy grande que por supuesto se relacionan con las que sabemos, seguridad, pero también aparecen muchísimas otras cosas. Son 39, una más y eran 40, Así lo que es más o menos lógico, pero es que buenas matemáticas. Las 40 medidas, ¿cómo olvidarlo en algún momento de la Unidad Popular? Nos hizo ruido tener 39 y no un número más cerrado, pero es lo que salió. Pero no hay que ser ahí tan cuadrado, no importa. Importantes son las medidas, por supuesto. Valentina, ¿y las que tuvieron más consenso, cuáles son las más importantes? Mira, lo que fue interesante, como les decía, nosotros pensábamos llegar a 4 o 5 que eran las que flotaban, pero llegamos a estas 39 y lo interesante es que estas 39 parecieran ser muy efectivas para las personas. Nosotros hicimos procesos de participación de escucha con preguntas amplias donde la gente traía sus temas, empezaron a salir un montón de cosas, las fuimos ordenando, tuvimos talleres con expertos para como escribir la reacción final de cada una de estas propuestas, luego las sometimos de nuevamente a una consulta donde la gente las priorizaba y medía su efectividad. Y nos pasó primero que todas reciben 60-70% o más de efectividad que le hacen sentido a las personas que creen que mueven la aguja, y en eso no solo aparecen esas cosas que quizás son más obvias y que aparecen muy priorizadas como control de frontera o más patrullaje de carabineros en los barrios. El mismo nivel de efectividad, por ejemplo, le perciben las personas respecto de la prevención de espacios públicos, del cuidado de plazas y parques, de la formación de profesores, de un trabajo que sea flexible con la vida familiar. O sea, hay una diversidad de ideas muy grande que, como te decía, pensamos que íbamos a poder recortar un poco más, pero pareciera que todo esto es lo que le hace sentido a las personas, lo que le mueve la aguja en el día a día, y que los proyectos de vida de las personas están permeados por esta cantidad de ideas, no solo seguridad, sino empleo, educación, salud, profesores, listas de espera, hospitales y tantas otras cosas. A mí me parece interesante lo que han realizado en este informe, porque el informe tiene estas propuestas ciudadanas, que son 39, como decíamos, y 5 narrativas ciudadanas, que son las, por así decirlo, resumen las emociones que fueron más predominantes durante este proceso que ustedes realizaron, y son desesperanza, miedo, incertidumbre, orfandad y potencial. Lo que nos hace pensar que por lo menos 4 de 5, ¿no? Son más o menos, no sé si decir emociones malas, pero emociones que apelan quizás a que algo no está bien.
Así es. Bueno, nosotros tenemos que hablar de Chile, nuestros procesos de escucha ciudadana al 2020 y hemos identificado constantemente un malestar ciudadano muy, muy grande, muy notable. Por supuesto, el 2020 no salía tanto tema de seguridad y salía más lo constitucional. Las razones, las causas han ido variando, pero un malestar social importante. Pero en esta oportunidad fuimos capaces quizás de conectar un poquito más cuáles son esas temáticas que van vinculando las distintas emociones con las distintas agendas. Por supuesto, miedo muy asociado a la delincuencia y la seguridad, quizás eso es lo más obvio, pero también respecto de salud y de educación hay una desesperanza muy arraigada o una búsqueda de esperanza. La gente proyecta en el país a través de la educación, a través de la reeducación que están recibiendo sus hijos, hacia dónde vamos como país, qué tipo de niños estamos educando, y quizás ahí se siente que hemos perdido una sensación de dirección. Claro. hacia dónde va, la sensación de que también quizás hoy día yo no estoy tan mal, pero si me enfermo, ¿qué me va a pasar? Si me enfermo, se me va el proyecto de vida, las deudas, el crédito, todo a la punta del cerro, y pareciera que eso también afecta mucho esa sensación de certidumbre y de esperanza que tienen las personas en el futuro. Y también nos pareció muy importante, orfandad no es una palabra que salga directamente de los participantes, un concepto que nosotros logramos reunir de esto que veíamos como una preocupación por la institucionalidad, por los liderazgos políticos, por este proyecto de país, que las personas sienten que no hay una dirección de hacia dónde vamos como país, hacia dónde trabajamos todos colectivamente como país. Y eso pareciera, nosotros lo conceptualizamos como una sensación de orfandad, de no tener esa protección, esa dirección que a veces ordena un poco. Y por eso nos parece muy interesante conectar estas propuestas, no solo porque sean relevantes técnicamente, sino porque se conectan con esa emocionalidad de las personas. Sabemos que hay muchas más propuestas que son necesarias para mejorar el país, quizás hay unas que son más back office, por decirlo, que quizás para las personas no están tan presentes en su día a día, pero estas sí son las que mueven esa aguja de sentir una vida más certera, de tener más esperanza en el futuro, de tener más menos tranquilidad, miedo. ¿o no? Como que esa sensación de poder también vivir tranquilo. Sí, pero como tú decías, también está el potencial. Las personas son capaces de identificar que el país tiene capacidades, tiene recursos para salir adelante. Cuando hablamos de desafíos, sin duda salen cientos de desafíos, pero cuando les preguntábamos a las personas derechamente por las oportunidades, también son capaces de identificar que este país tiene muchas oportunidades y salen ideas tan diversas desde el turismo, porque hay mucho orgullo por los recursos naturales, por la geografía del país, hasta el litio, donde las personas quizás no tienen los conocimientos técnicos para generar una propuesta concreta sobre el litio, pero tienen la conciencia de que pareciera que hay cosas que el país tiene, que posee, que podemos aprovechar de mejor forma. Valentina, peleemos un rato, porque llegaron los jefes de programa de... Coordinadores programáticos de 6 de 8 candidatos. A ver, ¿quiénes no llegaron? No, tuvimos una presencia importante ahí de los coordinadores. Yo creo que también es un grupo muy pertinente para este tipo de discusiones. Conversar con ellos, que son los que están en la agenda, en el contenido, mirando datos, mirando proyecciones, generando relatos, narrativas para sus candidatos. Así que fue una muy buena conversación, no solo de lo que nosotros les tratamos de transmitir, sino también una buena conversación entre ellos. Sí, pero así como lograron consenso en muchas materias, ¿hubo consenso ahí en torno a las medidas que el país está requiriendo, no? Yo creo que en general hubo bastante consenso, les hacía mucho sentido muchas de las cosas que estaban. Ni los de Artés ni Kaiser, digamos, que sí, son como la de los dos extremos. Nos faltaron ahí los dos representantes, pero los que estuvieron presentes le hacía bastante sentido. Sí, por supuesto, las personas nos presentan como esa meta. Reducir las listas de espera. Es una meta que sale con mucha claridad cuando uno habla sobre salud. ¿Qué implica eso? Si es gestión, si es más Estado, si es menos Estado, si es privatizar, si es más recursos en la interna, mejorar, quizás apretar unas perillas, o implica más hospitales públicos. Ya es una propuesta que entre ellos empiezan a diferenciarse las ideas. Para algunos decían, bueno, yo veo claramente que esto es más Estado, y otro decía, no, yo creo que esto es un Estado más eficiente. El otro decía Estado inteligente, el otro decía Estado ordenado. Sin duda acá todos y las personas también nos hablan de que el rol que tiene lo público es importante. ¿Cuál es el apellido que ellos le ponen? Ya empiezan a notarse las diferencias que son legítimas, necesarias, y es lo que la gente está también buscando identificar para decidir por quién votar. ¿Hubo necesidad de moderador en ese debate? No, para nada. ¿No? Para nada. ¿Fluyó?
fluyó. Yo creo que se nota tanto como ustedes vieron en la estación Mapucho, la gente tiene miedo a hablar a veces de política, pero cuando uno se sienta a hablar de política con condiciones buenas, favorables, con contenido serio, contundente para hablar sobre eso, la gente es capaz de tener una buena conversación, aunque tenga distintas miradas, y eso pasa tanto en la ciudadanía, como lo hemos comprobado en Tenemos que hablar de Chile, como los liderazgos políticos, que de hecho muchas veces están más acostumbrados a tener conversaciones políticas densas que la mayoría de nosotros. Oye, Valentina, este esfuerzo que reúne a las dos principales universidades del país, que trata de obtener la mayor cantidad posible de información, llega en un momento en que hay un proceso eleccionario por delante, pero también llega en un momento en que estamos todos debatiendo, a propósito del 18 de octubre, lo que pasó hace 6 años en torno a cómo se manifiesta la ciudadanía, que es la paz social, si hay derecho o no hay derecho a manifestarse públicamente. Claro. ¿Cómo ven ustedes ese proceso y esa necesaria mirada sobre lo que fue un aspecto muy resaltante dentro de la República en los últimos años? Sí. Bueno, Tenemos que hablar de Chile nace completamente ligado a ese contexto. Fue una respuesta de ambas universidades a decir cómo podemos colaborar, y dijimos, bueno, pongamos la mesa para esa conversación que parece tan claramente que nos falta tener. Si bien había muchos cabildos y conversaciones espontáneas en las escuelas, en las empresas, las universidades quisimos aportar con una metodología, con la capacidad de procesar información, de generar propuestas de política pública. Así que, por supuesto, nacimos muy ligados a eso, y desde entonces veíamos lo que también se veía en la calle, esta diversidad de ideas y de anhelos, donde uno podía ver en las manifestaciones carteles desde cambio al sistema de pensiones hasta hazte vegano, como una diversidad muy grande que estaba a la raíz de este malestar que veíamos en la sociedad. Sí, lo que hemos observado en estos 5 años ya de proceso es que esas causas se han ido concentrando en menos causas, o hay algunas que parece que han tomado más relevancia, como por ejemplo la seguridad. Como yo les mencionaba al inicio, era un tema que no estaba tan presente, y lo constitucional sí había esa necesidad de reformar las instituciones, de reformar aspectos importantes de nuestra institucionalidad. Eso hoy día sale con mucha claridad. Nadie nos habla mucho de grandes reformas, sí de cambios que obviamente afecten su día a día, y en eso la seguridad juega un rol fundamental. Pero yo diría, nuestro diálogo es como de lo primero que se habla, pero está por lejos ser lo único que se habla. O sea, siempre vuelve a salir el rol de los profesores, de los médicos especialistas, de la lista de espera, de un empleo estable, de los espacios públicos, cómo poder aprovecharlos mejor. Vivienda aparece, porque hemos hablado mucho de la crisis de la vivienda, y de repente uno siente que en este tipo de situaciones o instancias donde la ciudadanía tiene un espacio para expresarse puntualmente, donde se puede reconocer finalmente cuál es su postura, su pensamiento, ¿la vivienda es efectivamente una de las mayores preocupaciones de la población? Nosotros tuvimos la misma duda, volvimos a mirar nuestra base de datos porque dijimos, este es de los temas que la política pública está abordando mucho. Y si bien sale, no sale de las cosas más frecuentes. Nosotros acá obviamente no podemos reportar todo lo que se habló en todos los diálogos, porque es realmente muchísima información, así que en estos cortes que hicimos nos quedamos con aquello que se habla con mayor frecuencia, y vivienda no clasifica dentro de eso, pero sí aparece dentro de la conversación, pero muy por debajo de la preocupación sobre educación o listas de espera o fronteras, por ejemplo. Oye, Valentina, aquí termina la pega, ¿no? No, por supuesto, a nosotros nos queda mucho trabajo que hacer. Ayer le decíamos a los coordinadores, gracias por ayudarnos a cumplir la promesa que le hicimos a nuestros participantes de cuando nos dedican 3 horas de su tiempo. Esto va a ser tomado en cuenta, escuchado al menos por los tomadores de decisiones. Eso parte con lo que hicimos ayer con los coordinadores de los programas presidenciales, pero los tomadores de decisiones son muchos actores, así que ahora nos queda también tocar la puerta de los partidos políticos, de los alcaldes, de los parlamentarios, que también me imagino están en este mismo rol de hacer puerta a puerta, de generar programas y una agenda también para el siguiente proceso legislativo. Así que queremos que esto sea escuchado por mucha gente. Ojalá nos esté escuchando alguno de los que haya sido nuestros participantes y pueda quedarse satisfecho con que estamos haciendo esa pega de que esto sea tomado en cuenta y que podamos tomarlo para el debate público. Te pregunto porque el valor social de lo que ustedes investigaron es muy útil para las casas de estudio, para la academia, digámoslo, para tener una buena fotografía de lo que es el país socialmente hablando.
quedaron con ganas de hacerlo permanente, o sea, de que esto siga siendo permanente, ¿no? Sí, para nosotros siempre hace sentido y de hecho nos lo cuestionamos como equipo. Después de 2 procesos constitucionales, ¿vale la pena volver a encontrarnos, volver a poner en la mesa? ¿Teníamos temas sobre los que hablar? Y nuestra respuesta es que sí, que tenemos desafíos gigantes sobre los que seguir trabajando, que los desafíos que tiene el país, sobre todo, no los puede responder ni un sector, ni una organización, ni un liderazgo. Esto no depende de la capacidad de solucionarlo de quien salga presidente, sea quien sea, sino que son problemas colaborativos que requiere que los contestemos entre todos y por lo tanto hay que seguir trabajando. Y en ese proceso, como tú decías, esta información social, este conocimiento que se genera, tratamos de que esté disponible para todos, incluso empresas, emprendimientos, proyectos educativos necesitan saber, bueno, hacia dónde va el país, cuáles son esas prioridades, esas necesidades. Así que, bueno, todo disponible en nuestra página web, tenemos que hablar de chile.cl para quienes quieran. Como tú decías, si alguien participó en este proceso, en alguna de las etapas puede entrar ahí y saber en qué terminó su participación. Exactamente, ¿no? Eso es parte de nuestra promesa y ahora de hecho empieza nuestro proceso de evolución donde le vamos a contactar a cada uno de los participantes contándoles qué pasó, mandándoles la foto. Para nosotros es muy importante poder cerrar ese proceso, la participación, no solo ir y contar lo que uno necesitaba o quería para el país, también poder darle cuenta de qué pasa con eso, en qué termina, para qué sirve, que también es muy importante para fortalecer la confianza en las instituciones. Sí, sobre todo también para que la ciudadanía sienta que en estas instancias donde se escuchan las ideas de gran parte de la población, muy variadas, además visiones muy distintas, esta sensación de que efectivamente nos escucharon y se transformó en algo, que no quedó ahí en el aire. Eso es súper importante, me imagino también. Muy importante para las personas, a veces incluso se les olvida, pero se acuerdan, o sea, cuando los volvemos a contactar dicen, pero qué bueno que me volvieron a contactar, quedan muy agradecidos. Para las personas muy importante, nos toca mucho que también son exigentes, que dicen, oye, pero a ver, y esto, y por qué no salió este tema. La gente revisa los informes, tratamos de tener versiones también más resumidas, entendemos que no todos pueden leerse 60 páginas, no todos tienen el tiempo para profundizar en ello, pero creemos que es muy fundamental poder cerrar este proceso y me imagino incluso a ustedes que participan o escuchan alguna de estas ideas, entrevistan a gente, bueno, y todos quedamos con la duda a veces de ¿y qué pasó con esto? Y eso es parte de lo que estamos respondiendo que ahora. Le dicen. Sí. Claro. Obvio. Yo quiero mi foto, Perfecto. La enviaremos. Valentina Rosas, queremos agradecerte que hayas estado hoy con nosotros acá. Muchas gracias a ustedes. Y por el trabajo que realizaron, que yo creo que es súper importante para el país. Sí. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes en todo este proceso. Muchas gracias, Valentina. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.